Bienvenidos a su programa Visión Estratégica y queremos comenzar tocando un punto bien interesante. Nos han enviado correos, mensajes de textos donde se nos dice que a medida que se informa sobre el nivel de reservas de petróleo que tiene Venezuela, hay gente que se cuestiona el porqué de los problemas económicos, pero lo primero que tenemos que abordar en este sentido es que gracias a la revolución bolivariana, a la operación Magna Reserva, a la certificación de las reservas de petróleo de la faja del Orinoco, Hugo Chávez Frías, es que hoy en día el pueblo venezolano sabe que es la principal reserva de petróleo del mundo. Sin esos datos no hubiese crítica posible, sin esos datos estaríamos perdidos en el vacío. Entonces hay que reconocer el papel que ha jugado la revolución bolivariana, indicándole, diciéndole la realidad, la verdad al pueblo venezolano sobre el sector petrolero, sobre su nivel de reservas. Y eso permita que surja un debate que es positivo, el mejor uso que se le debe dar a este recurso, pero sabiendo que somos la mayor reserva de petróleo del mundo. Y por el otro lado, desde el punto de vista de seguridad y defensa, saber que los ataques que sufre la revolución bolivariana, que sufre la República Bolivariana de Venezuela, están inducidos en gran medida por esta lucha que se está dando a nivel mundial por el control de las reservas de petróleo, como vemos actualmente en el Medio Oriente. Una política sumamente compleja, una realpolitik en el Medio Oriente en pos del control del recurso petrolero, que se puede esconder esta lucha detrás de conflictos de orden religioso, de orden territorial, pero todo está ligado al control del recurso petrolero. Y las últimas noticias que indican que se piensa fraccionar a la República de Irak como también a Libia, nos llama la atención porque van surgiendo empresas de petróleo de orden regional, el caso de Libia, para buscar fraccionar este país ya de manera definitiva, o áreas que se manejen bajo nuevas leyes de petróleo, que sería, en otras palabras, una privatización. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es tan importante saber que somos la mayor reserva de petróleo del mundo y que la unidad nacional es básica. Un gobierno centralizado y fuerte, como diría nuestro libertador Simón Bolívar. Y es por eso que en esta oportunidad queremos analizar uno de los elementos fundamentales, las leyes de hidrocarburos. Repetimos, parte de la estrategia que se esconde en el Medio Oriente es que leyes de hidrocarburos que le dejan al Estado el control del recurso petrolero no se apliquen en diferentes regiones de un determinado país, lo que permitiría que compañías privadas transnacionales o disfrazadas detrás de una compañía regional controlen el recurso. Es un mecanismo de privatización y todo lo que pasa en el Medio Oriente nos atañe de manera directa. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre la historia de las ordenanzas legales en materia de hidrocarburos que tiene Venezuela. Y vamos a empezar recordando una ordenanza de 1783, que es la ordenanza de Aranjuez. En aquella época, Carlos III, rey de España, se dice que todo lo que fue, trajo toda una modernización del imperio español, es la llegada del Renacimiento a España, dicen algunos, con Carlos III, pues él aplica toda una serie de medidas para apuntalar las finanzas del imperio, y dentro de ellas están las ordenanzas de Aranjuez, que le reservan a la corona española el uso, el usufructo de todas las minas. Puede dar concesiones y además cobra una regalía por el uso de estas concesiones, pero el recurso, todo el recurso bajo el subsuelo pertenece a la corona española. Ese es el núcleo de nuestras leyes en materia de hidrocarburos actualmente, la ordenanza de Aranjuez de 1783. Y Simón Bolívar, el libertador, se basó para su decreto de
29 en la ordenanza de Aranjuez. Es decir, a diferencia del modelo inglés y del modelo estadounidense, que toma como base, válgame la redundancia, el modelo inglés, todo lo que está en el subsuelo pertenece al Estado, pertenece a la República. En este caso, la República de Colombia, la Gran Colombia, y que daría paso al control por parte de la República de Venezuela, que nace en 1830, sobre todo lo que está en el subsuelo. Y por eso no está de más recordar que una de las intrigas que en la lucha contra el mandato del Libertador es precisamente haber mantenido la ordenanza de Aranjuez como modelo para la República, es decir, todo lo que está en el subsuelo pertenece al Estado, en representación del pueblo, quien lo administra y puede dar permisos. Después tenemos que viene el Código de Minas de 1854 y también el código, le sigue el de Cipriano Castro de 1904, que trae un aumento en toda la capacidad impositiva por parte del Estado. O sea que a la hora de estudiar el golpe contra Cipriano Castro de 1908, justo el año en que el mundo cambió de carbón a petróleo en el uso de los buques de guerra con mira a la Primera Guerra Mundial, es importante también saber que hubo un aumento en la capacidad impositiva del Estado venezolano. Son los códigos de minas, el Código de Minas de Cipriano Castro de 1904. Pero después llegamos, recordemos que comienza la explotación petrolera ya en 1883 con el Pozo Eureka de la Petrolera del Táchira, y 31 años más tarde, en 1914, que se van a cumplir 100 años, comienza la explotación del petróleo por parte de las transnacionales con el pozo Sumaque 1 de la Caribbean Petroleum Company, una subsidiaria de la Royal Dutch Shell, que fue quien comenzó la explotación de petróleo en gran escala con capital transnacional. Entonces, para regular toda esta actividad, Gómez delegó en Gurmencindo Torres la producción de la primera ley de hidrocarburos en 1920. La primera ley viene de 1920, es una ley avanzada, pero todas las compañías petroleras, todo el mundo de la actividad petrolera va contra Gurmencindo Torres y se deroga esta ley. Ahorita cuando regresemos con su programa Visión Estratégica, daremos un repaso a esta historia, la historia de las leyes de hidrocarburos en la República Bolivariana de Venezuela. Y continuamos con su programa Visión Estratégica sobre un tema que es sumamente importante, que son las leyes de hidrocarburos, la historia de nuestras leyes de hidrocarburos, porque por ejemplo ahí se regula el nivel de regalía, lo que cobra el Estado a las empresas, sean públicas o privadas, por la explotación del petróleo, lo que le corresponde al Estado por ser dueño del recurso en representación del pueblo. De ahí salen los recursos para inversión social y para todo el mantenimiento de las actividades del Estado. Entonces tenemos que la primera fue de Gurmencindo Torres en 1920, pero era una ley de avanzada, los sectores transnacionales le caen encima y vienen toda una serie de leyes que son más que todo hechas por bufetes al servicio de las compañías transnacionales. La ley de 1921, la ley de 1922, la del 25, la del 28, la del 35 y la del 38, que la del 38 sí trae una mejoría importante, que es la posibilidad de hacer empresas mixtas, que el Estado participe en la actividad petrolera. Entonces tenemos que de manera trascendental viene el presidente Medina Angarita, quien asumió en 1941 y aprovechando que las grandes potencias, la potencia hegemónica, estaban entrando en lo que fue la Guerra Mundial. Recordemos que duró desde el año 39 hasta el año 45, Estados Unidos interviene en el 41 después del ataque a Pearl Harbor, pero todos estos grandes poderes, mientras estaban pendientes del conflicto que se avecinaba y en que estaban,
Medina Angarita, como un gran estadista, promulga la Ley de Hidrocarburos de 1943, que es un paso gigantesco de avance y que se trata de tergiversar para que la gente no domine la historia en el ámbito de petróleo. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que anterior a la ley de 1943, si usted le daban una concesión bajo la ley de 1925 y se aprobaba otra en 1928, seguía rigiendo la ley del 25? Entonces todas las mejoras que se hacían en nuevas leyes no impactaban en las concesiones ya otorgadas. Eso lo elimina el gobierno del general Medina Angarita con la promulgación de la ley de hidrocarburos en 1943, y ahora toda la actividad petrolera se rige por la ley del año 43. Eso es importantísimo, unifica toda la actividad de petróleo, de hidrocarburos, bajo una sola ley, la ley de 1943. Esa ley también habla de industrializar el petróleo en el país, es decir, Venezuela, cuando comienza la producción ya en 1922 del pozo Barroso, el gran reventón, un pozo que llegó a producir 100.000 barriles diarios, las transnacionales crean una pequeña refinería, la de San Lorenzo, 1916-1917, que más que todo compite con la compañía La Petrólea del Táchira, que dura hasta el año 34, cuando Gómez no le renova la concesión. Pero en términos estratégicos montan primero una gran transnacional, monta una refinería en Curazao, otra en Aruba, y las ubican fuera del territorio nacional. Medina Angarita, consciente de esto, mediante la propia ley busca que se invierta dentro del país, que haya generación de empleo y que seamos los venezolanos, como ya hemos demostrado, quienes procesemos el petróleo. Eso está en la ley del año 43. Y además, Medina Angarita, la ley de hidrocarburos del año 43, elevó la regalía a 16 2/3. De cada 100 barriles producidos, 16 2/3 le corresponden al Estado, y dio un tiempo máximo a las concesiones petroleras de 40 años. ¿Qué significa esto? Que después de otorgada la última concesión bajo el gobierno de Medina Angarita, después Pérez Jiménez dio otras concesiones en el año 57, en el año 58, pero las dadas por Medina Angarita finalizaban a los 40 años. Es decir, que en 1983 toda la producción, todas las concesiones en el área del petróleo, todos los activos regresaban al Estado venezolano, y por eso en 1971, producto de los diputados de izquierda, se promulga la ley de reversión de la industria petrolera para asegurar que estos activos regresaran al Estado venezolano. Esta parte, estos artículos de la ley de hidrocarburos de Medina Angarita no se llegaron a aplicar porque el presidente Carlos Andrés Pérez nacionaliza mediante la ley de nacionalización del año 75, que se aplica el 1 de enero del año 76. Entonces tenemos que Medina Angarita es un patriota que, aprovechando lo mismo que hizo Lázaro Cárdenas en México, el general Lázaro Cárdenas, sabiendo toda la problemática de México, de pérdidas de territorio, decide nacionalizar el petróleo en 1938. ¿Y qué momento histórico escoge? Bueno, la Segunda Guerra Mundial. De esa forma se asegura que su territorio tiene que ser respetado por las condiciones geopolíticas imperantes en el mundo en ese momento. Lo mismo hizo el general Medina Angarita, un gran estadista que, por cierto, fue el que estableció relaciones con la Unión Soviética, un hombre de avanzada. Por eso nada justifica el golpe que se le da en octubre de 1945, que es un golpe contra una ley de hidrocarburos de avanzada. Entonces tenemos que además, durante Medina Angarita, se promulga la ley de impuestos sobre la renta, con un apartado especial sobre petróleo que, hecho los ajustes legales correspondientes en el marco jurídico, aplicó el gran escritor venezolano Rómulo Gallegos durante su presidencia, que termina con el tercer golpe de Estado petrolero en Venezuela del año 48. Es decir, Medina Angarita crea el impuesto sobre la renta y había pensado en un apartado especial, es decir, la actividad petrolera paga un impuesto superior a la actividad no petrolera. Y en esto se basó el
presidente Rómulo Gallegos, cuando el 12 de noviembre de 1948 aplica un nuevo impuesto a las petroleras, de ahí viene el famoso 50-50, la regalía más el impuesto, hacía que el 50% de toda la ganancia en el área de petróleo se quedara para el Estado venezolano, y el 24 de noviembre le dan un golpe de Estado. Es decir, todo el que ha tocado ley de hidrocarburos o impuestos sobre la renta en la actividad de petróleo ha tenido los embates del capital y de los factores de poder transnacionales. Entonces tenemos que ese golpe del año 45 contra Medina Angarita fue un golpe petrolero para castigar la osadía del gobierno nacionalista del general Medina Angarita. Y este fue el segundo golpe por petróleo, pudiéramos decir. El primero fue contra el general Cipriano Castro y el tercero contra el presidente Rómulo Gallegos, el gran escritor venezolano. Entonces la historia del siglo XX de Venezuela está ligada de manera directa con la actividad petrolera, eso ya lo sabemos, pero con las leyes que rigen el sector. Por eso está tan trascendental cuando el presidente Chávez, mediante ley habilitante en el año 2001, promulga la ley de hidrocarburos que elevó la regalía, por ejemplo, que pagaban las transnacionales en la faja del Orinoco de 1% a 30% más el impuesto de extracción, lo llevó a 33%. Y ya salen los recursos que nos permiten mantener la inversión social como eje fundamental de la revolución bolivariana. La repartición del ingreso petrolero, ingreso que aumenta, porque el presidente Chávez rescata la OPEP, rescata el precio del petróleo, promulga la ley de hidrocarburos, capta la renta petrolera y la distribuye a través de las misiones. Ya regresamos con su programa Visión Estratégica con el exministro de Integración y Comercio Exterior, Gustavo Márquez, nuestro invitado del día de hoy. Y continuamos con su programa Visión Estratégica con un invitado de lujo, el doctor Gustavo Márquez, quien fue ministro de Integración y Comercio Exterior, expresidente de Bancoes, el Banco de Comercio Exterior, y embajador en Colombia, en la hermana República de Colombia. Y Gustavo, queríamos comenzar tocando contigo el tema de la visión sobre los problemas que se nos vienen presentando a nivel económico. Se han anunciado medidas que se ven que son necesarias, pero no hemos visto que haya un conjunto, el conjunto necesario de medidas que se integren unas con otras, o sea que la propuesta no ha salido todavía. No sé cuál es tu opinión, ¿cómo ves tú esto? Bueno, mira, yo creo que es evidente el agotamiento del modelo de control de cambio que funcionó desde el 2003 al 2006, 2007, digamos así. Se logró estabilizar la fuga de capitales, una inflación controlada, pero ese sistema pues, fue perforado absolutamente por los mecanismos especulativos del dólar paralelo y la falta de control dentro del propio sistema de administración de asignación de divisas. Esa es una realidad. Y eso ha llevado pues, que el gobierno haya venido tomando algunas decisiones, como es establecer estos tres tipos de cambio prácticamente, pero que evidentemente eso tienen que ser transitorios, porque en el mediano o largo plazo no son viables, ¿no? Porque no van a erradicar el problema de fondo, que es esa asimetría entre un dólar paralelo que está marcando los precios en la práctica, ¿no? Porque no existen sistemas de control tampoco del Estado para evitar que eso ocurra, y lo más grave, y esto sí quiero recalcarlo, que se haya eliminado el INDECU, que era un instrumento muy importante de defensa de los consumidores. Pero, en todo caso, esas medidas son acertadas, en el sentido de que pareciera que se está migrando hacia un cambio único. Pero, así como tú lo señalas a la pregunta que me haces, creo que una medida de ese tipo no puede tomarse de manera aislada. Así como no se puede tomar la medida de incrementar la gasolina o ajustar su precio, un precio absolutamente irracional,
si no se toma dentro de un conjunto de medidas que abarque el aspecto no solo cambiario, sino el aspecto monetario, el aspecto fiscal, el aspecto financiero y el aspecto productivo. Y en ese sentido es muy importante hacer un balance de lo que ha sido la gestión económica del gobierno, sus aciertos, sus errores, y hacer una prospectiva. Creo que en términos generales uno se pone a hacer ese balance en algunos indicadores y se da cuenta que la inflación se mantuvo en promedio en los 12 años, 13 años más bien, es decir, del 99 al 2012, se mantuvo en 22.4% en promedio, que es una inflación alta, pero muy por debajo de lo que era la inflación en los años 90. Igualmente, cuando el gobierno de Caldera, que llegó a estar pues sobre 80, 90, 100. No, 100%. ¿Sí? 100%. Y el gobierno de Lucinchi, ¿no? Pero, y asimismo, el crecimiento en promedio en ese periodo de la revolución ha sido del 3% hasta el 2012. Sin embargo, en el 2013 se disparan las alarmas, la inflación se va al 56.2%, hay un decrecimiento económico, hay una desaceleración importante que se refleja concretamente en la caída del PIB, del aporte del PIB petrolero, ¿no? Que pasa, según tú me corriges, tú manejas más esa materia, pero entiendo que pasó del 1.4% al 0.9% del 2012 al 2013, que es la referencia en este momento, e igualmente, y esto también es muy grave, que el sector manufacturero venga cayendo, como lo viene haciendo, al punto de haber pasado de 1.8 a menos 2.8%. O sea, hay una desaceleración que se dio también en la industria de la construcción, muy importante, la caída de la demanda agregada interna, que por supuesto todo eso tiene que ver con la caída de las importaciones, que está asociado al problema de las divisas, al tipo de cambio. Es decir, esto es como hay que entender que la economía es un sistema y por lo tanto las variables son interdependientes. Ahora, hay una diferencia con Caldera y con Lucinchi, que es la inversión social. No. O sea, es un gobierno que ha mantenido los niveles de inversión social. ¿Cuál es tu opinión? No, yo creo lo mismo. Yo creo que eso no está en discusión. Los logros de la revolución en el ámbito social, 650.000 millones de dólares que se han invertido, las misiones, la caída de la pobreza total, la pobreza extrema, de la desigualdad. Es decir, esos son el tema educativo, la expansión de la matrícula educativa, de la salud. Es decir, yo creo que eso está claro que es el gran logro, esa redistribución de la renta petrolera y haber logrado a partir de la política de plena soberanía petrolera elevar los ingresos fiscales petroleros a partir de la reforma de la ley de hidrocarburos. PDVSA dio 15.000 millones de dólares de beneficio neto, de ganancia neta. Exactamente. 2013. Sí, eso mira, yo creo que eso está muy claro, que en esa materia ese es el camino, pues, y es el que hay que seguir desarrollando. Y creo que la canalla, digamos, opositora y el imperialismo lo que anda buscando precisamente es revertir eso, ponerle la mano nuevamente a PDVSA, a los recursos petroleros, a los ingresos fiscales, para desviarlo y dejar al pueblo, como ocurrió pues en todo lo que fue la Cuarta República, en un país con una gran riqueza petrolera, pero sumido en la pobreza. Sí, yo creo que eso, repito, no está en discusión. El problema está en cómo se distribuye esa renta, cómo se logra la eficiencia y la optimización de ella, y sobre todo cómo se invierte, porque fíjate qué es lo que pasa. El 97% de esos ingresos petroleros hay que devolverlos en importaciones. Sí, tenemos un modelo rentístico totalmente dependiente. Así es. Y es dependiente no solo, como algunos se imaginan, y quizás no hay claridad en eso, en la importación de bienes de consumo finales, sino que todo nuestro aparato industrial depende de importaciones de materias primas, de insumos. La industria del ensamblaje. ¿no? Del ensamblaje, que son los residuos de un modelo de sustitución de importaciones que ha tenido una larga agonía hasta nuestros días y que no ha tenido todavía un sustituto.
Es decir, no ha habido una política industrial, y en eso tenemos que hacer una autocrítica. Creo que la autocrítica hay que asumirla como la planteó el comandante Chávez, con un sentido de rectificar, pues, ¿no? Con el sentido de construir, porque una autocrítica que no termine en eso, pues no tiene sentido, ¿no? Creo que hay una carencia en cuanto al diseño de una política industrial y, por otro lado, en el sector agrícola hay que hacer una gran revisión, se han hecho grandes inversiones, pero hay un problema de productividad que tiene que impulsarse. Yo aquí quisiera hacer una acotación. Todas estas cosas llevan a que el sector opositor diga que es que fracasó el modelo, ¿no? Y creo que ellos pretenden hacer ver que lo que está fracasando es el modelo socialista, ¿no? Sí, al regreso, Gustavo, Okay. y te pido disculpas, ¿no? Está bien. Para continuar con esa idea que es fundamental. Estoy de acuerdo contigo. Es decir, la inversión social no tapa los problemas que tengamos en la economía, pero sí hace una diferencia con respecto a los modelos pasados. Ahorita regresamos con el doctor Gustavo Márquez, exministro de Integración y Comercio Exterior. Continuamos con su programa Visión Estratégica y estábamos conversando, Gustavo, sobre la diferencia con los modelos anteriores que está en la inversión social. Por eso no se puede hablar bajo nuestra óptica de un modelo fracasado, pero tenemos una falta de recursos en ciertas áreas de la economía. ¿Cómo subsanarla? Sí. ¿Cómo subsanar los dólares que se necesitan en un país que depende de las importaciones? Bueno, precisamente ahí está el problema, porque por eso hay que diferenciarlo de los modelos, porque ellos dejan entrever que se trata del fracaso del modelo socialista, pero es que en Venezuela no se ha desarrollado el socialismo, es un proceso de transición. A lo sumo lo que se ha hecho es hacer una redistribución de la renta petrolera y desarrollar algunas experiencias, ¿no? De propiedad social, pero en gran escala sigue siendo una economía capitalista, dependiente, rentística, importadora, que transmuta la industria en comercio, que es lo que lo hace rentable, y eso se ha acelerado precisamente por la sobrevaluación de la moneda. Uno de los efectos de esa sobrevaluación es que ha ido en dirección contraria al desarrollo endógeno, porque es más barato importar y da más ganancias que producir. Eso es una realidad. Sí, eso te ahoga la industria. Que es el mismo esquema, por cierto, de la Cuarta República. Es decir, eso no ha cambiado, es el mismo modelo, de manera que no se puede decir que es que el cambio de modelo, no, es que es el mismo modelo, un modelo terminal, diría yo, desde el punto de vista estructural. Eso se estudia en economía, y disculpa que te interrumpa, bajo la denominación de enfermedad holandesa. Sí, enfermedad holandesa es la misma, pero yo diría profundizada. Profundizada. Ahora, el modelo de redistribución de la renta es otra cosa, y de en qué se usan los recursos petroleros es otra cosa. El concepto de priorizar las necesidades por encima de cualquier otra cosa como rol del Estado es otra cosa, y eso es lo que se ha hecho, y se ha hecho bien, y es por eso que la revolución bolivariana ha tenido los logros que ha tenido, tiene el respaldo que tiene, ¿verdad? Y es el haber asumido directamente, yo creo que el comandante Chávez desde el primer día lo asumió en primera instancia, afrontar de choque la problemática social de pobreza, de infraestructura que tenía este país, pues, porque simplemente los ingresos fiscales petroleros disminuían a pesar de que la factura petrolera aumentaba. Ahora no. Ahora los ingresos fiscales petroleros suben, como sube también la factura. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema? Llegando a la parte estructural, que hay un estancamiento en la producción petrolera. Es decir, y que definitivamente eso está asociado a problemas estructurales, que por supuesto las inversiones que hay que hacer tienen un plazo de maduración, por ejemplo la faja, tú sabes muy bien cómo funciona eso, pero objetivamente lo que está ocurriendo es eso, mientras que por otro lado el gasto social crece, hay un estancamiento de lo que es la única fuente de recursos. ¿A dónde nos conduce? A un déficit y a una situación
digamos, que no tiene salida, sino a partir de un replanteamiento total del modelo, no del modelo socialista, que hay que profundizarlo, ¿no? A través de la economía social, cooperativa, de las redes productivas, no, sino precisamente volviéndonos hacia adentro, hacia el desarrollo endógeno, hacia el proceso de industrialización, y eso requiere de una política macroeconómica que lo haga posible, es decir, la estabilidad económica, a través de ese conjunto de medidas que hay que tomar. Yo diría que esto no es imposible. Tenemos el ejemplo de Irán y el ejemplo de Noruega. Noruega, por un lado, un país que recibió enormes recursos, ingresos petroleros, y también Holanda, ¿no?, en un determinado momento. Sí. Bueno, y ellos manejaron la renta de una manera, con una ingeniería financiera, que no contaminó el proceso interno del país y convirtió esa renta efectivamente en un fondo social, exclusivamente, que es lo que hay que hacer aquí. Pero ese fondo social tiene que ser sustentable, porque el problema de fondo es la sustentabilidad del modelo, de este modelo de redistribución de la renta. Para que sea sustentable, tiene que haber producción interna, y tenemos que aprovechar las oportunidades que ofrece el proceso de integración, por ejemplo con el Mercosur, buscando la integración productiva. En estos días viene, por ejemplo, el presidente de China, se discuten acuerdos. Bueno, hasta ahora nosotros con China recibimos financiamiento, importamos bienes finales, ellos aportan algunos elementos, bienes de capital, pero no hay, digamos, no estamos aprovechando al máximo esa relación. Habría que aprovecharla. ¿Cómo? Igual al Mercosur, promoviendo la integración intraindustrial, es decir, integrando cadenas productivas que, aprovechando la tecnología, aprovechando el financiamiento, pero desarrollando una política interna de inversiones, como lo hicieron los chinos, que recibieron capitales externos, pero esos capitales, esa inversión tenía un cartabón, tenía una normativa que garantizaba que la inversión se iba a convertir en capitalización interna, en activos, en desarrollo industrial, en desarrollo agrícola. De eso se trata. Y creo que nosotros tenemos grandes oportunidades para hacerlo, porque si bien es cierto, hay una momentánea, coyunturalmente, pues hay un déficit que se expresa en la escasez de divisas, que es un factor que incrementa la inflación, que incrementa la escasez, etcétera. También es verdad que hay una serie de fondos que tiene el Estado y de oportunidades. 15.000 millones de dólares, dicen. 15.000 millones de dólares. Entonces aquí hay un problema de hacer una reingeniería, pero no con el criterio de rentista, no, una reingeniería que nos lleve a buscar esa sustentabilidad de los programas sociales. El Gabinete Económico propuso llevar esos fondos como reserva Banco Central. Pudiera ser. Para ir apalancando lo que sería la unificación cambiaria, pues. Aunque hay un debate. Sí, claro, sí. Pero lo que sí hay que evitar es que esos fondos se terminen quemando, claro, ¿no? en ese proceso. Y aquí quiero hablar de una cosa. Estamos conversando ahora en la antesala. O sea, hay que mantener el control de cambio, entonces. Hay que mantener no el control del tipo de cambio, pero sí el control del volumen de divisas. Fíjate que ahí hay una diferencia. Una cosa es el control de cambio, que debe ser, digamos, tiene que unificarse, tiene que haber un mercado que opere, pero ese mercado tiene que limpiarse de la especulación, ¿no? Eso tiene que ocurrir, pero tiene que haber una normativa que lo defina. Pero lo que sí no puede renunciar el Estado, y sobre todo si hay un proyecto socialista que tiene un plan de desarrollo hacia el futuro, ¿no?, de transformación y que requiere los recursos, es a permitir que esas divisas se quemen allí, claro, sin que puedan servir de palanca. ¿Cómo hacerlo? Bueno, en algún momento estuve al frente del Banco de Comercio Exterior y le propuse al presidente, en aquel momento que era Gastón Parra, en paz descanse, y al directorio del Banco Central, la idea de, como Bancoes, Banco Central. ¿Por qué Bancoes? Porque Bancoes es un banco que maneja divisas, que es un banco de primero y segundo piso, que puede manejar cuentas en dólares, que tiene una aseguradora internacional. Bueno, ese banco potenciado pudiera convertirse en el que maneje las transacciones financieras
de importaciones y exportaciones, como lo hacen otros países del mundo, Eximbank, solamente que este sería del Estado, para garantizar la transparencia de los procesos y para hacer política económica. Entonces, eso sería una propuesta en concreto. Vamos Okay. a verla a nivel de detalle ahorita cuando regresemos. Ya venimos con su programa Visión Estratégica. Continuamos con su programa Visión Estratégica. Y Gustavo, uno de los problemas que se ha presentado es el desvío de fondos, el desvío de cuando se asignan divisas hacia el mercado negro. Este mercado que muchos dicen que se forma fuera de Venezuela, en Cúcuta, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay países que tienen una experiencia de la estatización del comercio exterior, más no del aparato productivo. No sé, tú que tienes experiencia en el sector de banco y de comercio exterior, ¿cómo verías tú esto? No, yo creo que el comercio exterior tiene que estatizarse, fundamentalmente para aclarar las cosas, ¿no? No se trata de que el Estado asuma la producción que se va a exportar, no es estatizar las fábricas para exportar, no es eso lo que está planteado en este momento, mi modo de ver. Tampoco es el que las divisas, digamos, la decisión sobre lo que se importa o no se importa del sector privado lo asume el Estado. Tampoco es, porque eso generaría una tranca. Volveríamos a la permisología, a la corrupción, a todas estas cosas que ya hemos vivido. No vamos a repetirla, ¿no? Pero sí se trata que todo lo que es la transacción financiera, dicho de otra manera, el manejo de los dólares para pagar lo que se adquiere, por ejemplo, lo que se importa, o para que, digamos, se reciban las divisas producto de las exportaciones, tiene que ser manejada por el Estado. Tiene que ser manejada y tiene esto que estar complementado con el presupuesto de divisas. Eso no es contradictorio con la existencia de una unificación cambiaria, ni que exista un mercado cambiario transparente, porque en definitiva el sector productivo, el sector comercial, privado, del Estado o de cualquiera, porque en esto no puede haber diferencia, quiero decirlo, ¿no? Creo que parte del problema de nuestras empresas de producción social es que sufren las mismas consecuencias que sufre cualquier otra empresa, ¿no? Es un problema de estabilidad económica, de mercado, que es una realidad, pues estamos en un modelo capitalista, no solamente internamente, sino a nivel global, y eso tiene una incidencia en la productividad. Pero logrando aislar esto, pues, logrando que el circuito financiero de las divisas se maneje a través de un instrumento como sería Bancoex, no este que tenemos, hay que ser por supuesto una plataforma que tenga la capacidad de hacerlo, y que trabaje combinadamente con la banca comercial nacional, que solo manejaría la divisa nacional. Pero esas transacciones, todas, absolutamente todas, no solo las de los bancos del Estado, sino todas, serían manejadas a través de este mecanismo. Eso garantizaría, en primer lugar, la transparencia, en segundo lugar, que, digamos, se minimizara la corrupción y la desviación de las divisas, y trabajando conjuntamente con el CENIAT y los otros mecanismos de control aduanero, perfectamente, integrando pues una plataforma, podría lograrse máximo control, ¿no? Y sobre todo que las divisas fluirían hacia el Banco Central, ¿no? Porque esto es posible hacerlo solo con el Banco Central, obviamente. Bancoes, porque Bancoes es un banco que maneja divisas, pero que maneja las dos cosas. Es decir, un banco de primero y segundo piso. Puede captar bolívares, puede captar dólares, puede prestar dólares, pero no entregar los dólares, sino los créditos en bolívares para comprar en el exterior con divisas. No sé si me estoy explicando, sí, pero sí. creo que esa es una manera... El privado no toca los dólares. No, para nada. Pero se le facilita las transacciones que necesita. Es decir,
se incentiva el modelo productivo, Ese es el otro la tema. participación privada dentro del modelo, pero la transacción la realiza Bancoes en este caso. Sí. Fíjate Ok, que, a ver. remitiéndome a la realidad, Ok. pues, hay una cartera de crédito que maneja el propio Bancoe, sin haber desarrollado toda esta capacidad que te he señalado, que es muy efectiva, ¿no? Es un grupo de empresas que traen maquinaria, que exportan sus bienes y que lo hacen a través de Bancoe. No hay ningún tipo de... El problema es que es un pequeño segmento apenas. Entonces, de esa manera... ¿Por qué es pequeño, Gustavo? una buena pregunta. Sí. Porque la función de ese banco es para eso. Estados Unidos tiene un Exim Bank, del Estado, Japón también, y esos bancos funcionan para la promoción del desarrollo, para la cooperación internacional. En el caso nuestro, tendría que funcionar también para esto que te estoy diciendo, porque es la manera de lograr direccionar las divisas para ir desmontando el modelo rentístico importador. ¿Por qué? Porque entonces esas divisas y esos préstamos se facilitarían, se permitiría estimular el desarrollo productivo interno en lugar del comercio. Entonces es una dinámica que hay que ir construyendo, porque es la manera de romper ese modelo, porque en definitiva, ¿cuál es nuestro problema? Que el 97% de las divisas entran y vuelven a salir. Un chorro que entra por aquí, pero vuelve a salir otra vez. No hay acumulación interna, no hay desarrollo de la capacidad O interna. sea que nosotros hemos investigado eso y hemos visto que lo que diferencia el modelo venezolano del resto de los modelos, tanto de países productores como importadores de petróleo, es que aquí la compañía privada que se creó para la actividad petrolera, la Petrolera del Táchira, no se le renovó la concesión en el año 34. Entonces parece un hecho sin importancia, pero eso evitó la creación de una burguesía nacional productiva y nos transformamos en un país importador. No sé cómo... Sí. No, sí, esa es la historia, ¿no? Están cumpliendo 100 años en estos días, por cierto. El Pozo Sumaque 1. Sí, sí. Ese es la primera producción transnacional de la Caribbean Petroleum Company, una subsidiaria de la Royal Dutch Shell. Sí. Pero hay que recordar que el primer pozo fue No fue íntegramente por venezolanos, el pozo Sí. Eureka Sí. de la Petrolera del Táchira, 1883. Exactamente, Sí. exactamente. Bueno, lo cierto es que, digamos, hay que construir un conjunto de políticas orientadas, primero, a darle sustentabilidad a los programas sociales, al desarrollo social. Eso no puede tocarse, ¿no? Pero, O sea, se mantiene en tu visión, absolutamente, ¿no? es sagrado, pudiéramos decir. Eso es sagrado, eso es sagrado, eso sí, Ujú. hay que optimizar, porque hay mucho despilfarro allí. Y yo creo que esto que está haciendo el gobierno de concentrar las misiones, hacer el cruce entre las misiones. Cuando dices optimizar, Gustavo, Optimizar. es mantener el monto, pero mejorar la eficiencia en su uso. Bueno, Pero, y de ok. repente puede reducirse el monto si se, por ejemplo, se reduce la corrupción. Corrupción que se mueve también en las misiones. Pero una pregunta, Gustavo, ya para cerrar, que nos Ok. están haciendo aquí señas. Sí. Hay corrupción bajo la revolución bolivariana, pero es un modelo para beneficio de las grandes mayorías. El otro modelo, el anterior, era un modelo corrupto en sí mismo porque se trabajaba para beneficio de una élite situada fuera de Venezuela. Entonces yo creo que no podemos caer en... No, Ujú, yo creo exacto. que yo no estoy... No, pero me parece muy bien establecer paralelismo, ¿no? Es un paralelismo que evidentemente, no, repito, no está en discusión. Los avances, ni de hacer comparaciones como la oposición para que volvamos hacia atrás, ¿no? Aquí hay que ir hacia adelante, no hacia Ok. atrás, no hacia atrás. Y por eso la lucha contra la corrupción es un elemento fundamental, porque la corrupción en realidad es inherente al sistema capitalista. Sí. ¿Por qué hay corrupción? Porque se expropia el trabajo, el capital expropia el trabajo. Y de ahí en adelante el tema de la renta, etcétera, ¿no? Yo creo que esa corrupción, para ir logrando avanzar en reducir el déficit fiscal, y aquí lo veo en términos estrictamente Perfecto. económicos, hay que reducir la corrupción. Para reducir la corrupción hay que tener más transparencia, y eso significa que la administración hay que ponerle paredes de cristal para que todo el mundo la vea, porque es la única manera que, y eso es el control social, que realmente se minimice. Y por otro lado, no va a haber eficiencia si no se elimina la corrupción. Entonces, cuando hablamos
de las misiones, no es reducir los montos, no es reducir, todo lo contrario, hay que seguir incrementando y mejorando las condiciones. La lucha contra la corrupción Pero, es parte del... Correcto. Pero hay que comenzar a darle un enfoque también, no asistencialista, sino productivo. Porque el problema de fondo también está allí. ¿Cómo lograr que el salir de la pobreza signifique que la gente pueda educarse, pero también producir, organizarse para producir en empresas de producción social, cooperativas, empresas familiares, como sea, ¿no? Pero que comiencen a producir para generar riqueza en el país, que a su vez se traduzca en un factor que alimente o retroalimente los fondos sociales y la sustentabilidad del modelo. De eso se trata. No, excelente, Gustavo. Muchas gracias por habernos acompañado y a ustedes por estar con nosotros en su programa Visión Estratégica y hasta una nueva oportunidad.